Capítulo número 5. Toma única, acción. ¿Qué hubo, gente? Bienvenidos al podcast donde... Si te cuentan un problema y das consejos de manera autorreferencial, solo contando cosas de tu vida. Me pasa. Y si nunca aceptas la responsabilidad y siempre te hace sentir culpable, marica, revísatelo. Pintín, pirigar. Disfraz. Así es artificial. Pero es que no la podemos poner por derechos, David. Pero la vamos a cantar. Pero la vamos a cantar. Pero yo no me la sé toda. No. ¿Usted sí se la sabe toda? No. Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 5º capítulo del podcast. Estamos muy... marranada. De esta marranada. No, está chévere, la gente la está valorando resto. Entonces no es una marranada. Pero hoy estoy muy feliz. Hoy estoy muy feliz. Pacho me dio brownie. Y brownie es mi adicción principal. Brownies mágicos. Voy con mucho cuidado a comerme el brownie mientras hacemos el podcast. Porque esto me hace muy feliz. ¿Cómo has estado, Pachito? Bien. Haciendo un montón de cosas. ¿Qué tal ha estado el trabajo? Bien, el trabajo bien, salen vueltas como de señor adulto, que ya como que empiezan como desde los 27, esas cosas de señor bien adulto. Pero bien. Ya, no, relaja. ¿Tú cómo has estado, pequeño saltamontes? Bien, pero ha sido una semana exigente en el trabajo. Bastante emocionalmente exigente. No, los casos están retándome. Sí. Me están retando. Entonces, claro, no tiene que dar más y es un poco frustrante estar en el negocio de la salud mental. En el business es un negocio, ¿no? Sí, ya la psicología empezó como una ciencia burguesa y ahora estamos sometidos al OPS. Creo que usé la palabra incorrecta, o sea, sí, para muchos es un negocio, para mí no es un negocio, pero estar en la práctica de la salud mental, Cuando uno hace las cosas por vocación igual, es chimba. Cuando uno es juicioso y los casos están duros, uno se frustra. Si a uno no le importara los casos, uno... Sí, ya. Es que siento que tú y yo nos preocupamos, o sea, siento que es como... Sí, hay muchos profesionales que no se preocupan, pero pues nosotros sí nos preocupamos. Nosotros sí hacemos nosotros, tú y yo también estoy hablando por mi equipo de trabajo, o sea, es gente muy juiciosa, pero pues sí, frustra eso porque estas son épocas en que la salud mental está flaqueando. Sí, no, empieza Navidad y yo sin ti, en esta soledad, ¿no? Entonces empieza como toda esta tristeza rara en la sociedad, como entre alegría y nostalgia, que la gente empieza realmente como a tocar los sentimientos de frustración y uno se preocupa porque ve esos esquemas como, esquemitas y pautas, no depresión, pero sí se rebotan. Sí. Agitar la gaseosita todo el año. Y la gente que la ha pasado mal otras navidades tiende a pasarla mal las siguientes, o sea, no es una época fácil para la salud mental. Deberíamos hacer un capítulo de eso. Sí, ahorita del próximo, que se acerca Navidad y todo eso, hacer un capítulo para la gente que no la está pasando también en Navidad. Y en estas épocas no suele pasarla bien. ¿Cómo puede, pues, transitarlo mejor? Eso me gusta. Ay, qué bonito, sí. Ponemos pero bueno, canciones de Pastor López, ¿no? Las más tristes, ¿no? Pero no nos van a dejar. De pronto en el Instagram, pero aquí no por derechos de autor y todas esas cosas no nos dejan. O si no, yo hubiéramos puesto muchas canciones. Pero bueno. Volviendo al tema, hoy vamos a hablar de narcisistas. Psicólogo psicológico propuso el tema y yo quiero saber por qué propusimos este tema. Bueno. ¿Qué experiencia te remotan? Varias. Pero lo primero es que como nosotros estamos hablando de masculinidades, sí hay estadísticas que muestran que los hombres tendemos a tener un perfil más narcisista. No, pero lo estoy diciendo mal. Que han demostrado que entre los perfiles narcisistas, las personas que tienen más sesgos narcisistas en su personalidad, más rasgos, la mayoría son hombres. Y eso no es casualidad, mi gente.
Yo creo que hace parte de que los hombres hemos sido dueños de más espacios que las mujeres. ¿Sabes? Siempre hemos estado como en esto del patriarcal, ¿no? De haber sido dueño de un montón de ejercicios de poder, de profesiones, de roles, que nos muestran a los hombres como, sí, dueños como de la mayoría del espacio público tradicionalmente, ¿no? Que las tradiciones normalmente no sé qué tan buenas estén, pero en este caso hablando de patriarcalidades, pues sí siento que son de una manera dañina. Entonces exigen al hombre ser dueño de algunos espacios, algunos lo cumplen, son súper felices en eso, no se pueden bajar de esos lugares, toman la palabra el 100% del tiempo, ¿no? En espacios de mujeres llega típico, llega un hombre y es como el dueño del espacio y quiere hacerse el dueño del espacio y solo habla él, ¿no? No, hay un montón de chistes sobre el tema, ¿no? Así como dos mujeres que hacen cerveza y llega un tipo a explicarles cómo hace cerveza. Los Es abogados, los médicos y todo un cosas montón así. de roles, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de lo social, creo que alimenta estas pautas también de lo que es el narcisismo masculino. Esta semana, al comienzo de la semana, nosotros hicimos un post en Instagram de una chica, a mí me gusta mucho, síganla en TikTok, es muy chévere, una psicoanalista que hace análisis en TikTok de preguntas que le hacen y responde desde su perspectiva. Entonces compartimos uno donde ella está reflexionando que estamos en una sociedad que está creando narcisistas. Ahora no solo hombres, sino también hombres y mujeres, porque ya lo habíamos hablado en el capítulo del Se nace o se hace, pues nosotros nos construimos, nuestra personalidad se hace. Y entonces, socialmente estamos haciendo cosas y se han hecho cosas antes que facilitan que una persona sea narcisista, que no los vamos a juzgar a los narcisistas, digamos, de señalarlos, porque pues también han tenido que vivir cosas que no son tan chéveres, ya voy a hablar de eso, pero pues ahí están y nosotros lo estamos facilitando. Y entre eso facilitamos que los hombres, bueno, los machos tradicionales, sean narcisistas y tengan tal vez no trastorno narcisista, ahorita lo aclaro, Sí, pero sí pues, rasgos narcisistas muy evidentes sí. que le Personalidad es complican la distinto vida. a trastorno, ¿no? Importante. Pues uno puede tener un trastorno de la personalidad, pero pues cuando ya es un trastorno ya Ya hay es algo muy pautas clínico. de comportamiento muy cercanas a algunas estructuras, como lo es el ser narcisista, pero no significa que lo seas. Uh-huh. Pues el narcisismo se supone que es el amor que uno dirige hacia sí mismo. ¿Sí? O sea, que podría ser algo sano. Claro, todos pasamos por una etapa narcisista en el desarrollo, que es la etapa en que construimos nuestra autoestima, que es la etapa narcisista, cuando somos chiquis. Y esa etapa narcisista es una etapa en donde construimos quiénes somos, qué valemos, cuánto valemos, ahí dependen mucho los papás. Entonces, si tus papás te dan una buena retroalimentación de bien, lo haces bien, claro que puedes, tú puedes seguir adelante, tienes las habilidades, tú vales, pues uno es capaz de interiorizar eso y decir, ok, tengo un buen nivel de narcisismo en mi vida y es que yo voy a poder darme alientos o no. La cosa es, al menos desde el psicoanálisis, que cuando hay exceso o defecto de eso, sí, o sea, escasez, ahí es donde comenzamos a tener rasgos narcisistas fuera de lo que es sano, ¿sí? Y comienzan a quedar a que nuestro rasgo narcisista predomine sobre otras cosas en nuestra personalidad o a tener un trastorno de la personalidad narcisista, que voy a leer. El trastorno de la personalidad, esto es de la OMS, el trastorno de la personalidad narcisista es en salud mental bueno, aquí está mal traducido, es una enfermedad, no es, la traducción correcta no es enfermedad, quedémonos con trastorno, donde la persona tiene un aire irrazonable de superioridad. Necesita y busca demasiada atención y quiere que las personas las admiren. Me parece preocupante. Es muy triste porque entonces, volviendo a lo de la crianza, y yo estoy feliz comiendo mi brownie, volviendo a lo de la crianza, entonces cuando un papá o una mamá o quien sea nuestra figura de crianza cuando estemos creciendo, nos dice, tú lo puedes todo y adecua todas las cosas de tu vida para que se te den, ¿sí?
no te pone responsabilidades, siempre que te pasa algo te enseña que la culpa es de los demás y todo eso, ahí crea un narcisista. Pero también cuando los papás o las mamás o la figura de crianza que esté en tu vida, porque a veces son abuelos, vecinos, bueno, el que sea, incluso hermanos o hermanas mayores, Sí. cuando está ahí y no te da afecto, nunca te reafirma positivamente, entonces también te vuelves narcisista, porque necesitas sobrecompensar esa falta de afecto y de afirmación y de que, pues, digamos que te suban un poco el ego, diciéndolo coloquialmente, y entonces ya comienzas a ser tú supremamente narcisista para compensar esa falta. Entonces, por exceso, Sí, por saboso. defecto, nos creamos. Claro, y en los hombres ha sido así, ¿no? Pues cuántos hombres en su crianza no les han dicho, no, no, la culpa es de ella, es de las otras personas, tú eres perfecto, no hagas nada en la casa, yo te lo hago, mi príncipe, Ay, mi qué rey, mi horrible. yo no sé qué, pues están creando reyes. Entonces los reyes todos le hacen, los reyes de la historia en general, ¿sí? Todos monárquicos, son re narcisistas esos perfiles. Sí, O sea, todos los de los me cuentos de los abanican, hermanos Grimm ahí. me dan uvas en la boca. O sea, los cuentos de los... A mí me Sí. afana en cuanto a que como socialmente, y en la era en la que estamos, a ver, hay un autor que se llama Lipovetsky que habla sobre la era del vacío. Realmente cuando los cuerpos empezamos a ser mercantilizados y hay una cultura toda completa enfocada a la selfie y al yo, como la cultura del yo, en los sistemas de crianza creo que moviliza muchísimo y reestructura estos patrones de narcisismo. Dos, también creo que socialmente con las redes sociales se sobrealimenta esto. Entonces, al autovalorarnos pues de una manera expectante y supremamente como grande de lo que podemos llegar a hacer sin tener en cuenta al otro, yo creo que se rompe una de las cosas que hemos hablado muchísimo y es que la salud mental se crea con nuestros pares, ¿no? Ahí entonces se rompe un Sí, patrón de bienestar, ¿no? claro. Si estamos rotos en medio de que podamos asumir las emociones del otro sin dejar de asumir las propias, o tener un concepto de amor como el de Eric Fromm, en el cual uno como respeta la individualidad del otro, pero teniendo en cuenta al otro también para construir, pues el narcisismo y la cultura yoica capitalista en la que estamos, pues va en contra de muchas cosas del bienestar. Ujú. Y las familias entonces son las que meten gasolina. La estructura hegemónica católica, capitalista, cristiana, pues está movilizando esto. Bueno, seguramente cualquier forma de familia que no tenga el suficiente grado de reflexión va a estar movilizando esto del narcisismo. Exactamente, crear pobrecitos, vean. Los... Bueno, antes de seguir hablando, como para hablar sobre casos, a mí me De gustaría una, de saber, una. a mí me gustaría saber qué narcisista te has marcado tu vida, con qué has tenido que interactuar. Voy a apelar una cosa que también dice Eric Fromm, y él es un psicoanalista, él empieza describiendo pues dos estructuras básicas de afrontamiento en la vida, ¿no? Sadismo y masoquismo, y que hay una relación entre ellas dos. El sadista pues disfruta del dolor del otro efectivamente, pero el masoquista disfruta dar placer, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en medio de eso se crean personalidades que están todo el tiempo agenciando su vida, dándole como el contentillo al otro y el otro asumiendo los contentillos como si los mereciera. Y alguna vez me pasó que llegué a un caso y era una ideación suicida, pero no Okay. tenía nada de ideación suicida, era una persona narcisista. Resulta era un señor cristiano y no, pobrecito, yo me pasa esto, yo todo el tiempo tengo ganas de matarme, mejor dicho, yo saco mis test, saco mis cosas, lo escucho. Y yo, uy, no, el man, puede que esté mal, puede que esté mal. Listo, fui a la segunda vez a la sesión y el man ya estaba de otra manera, el man era cristiano y movilizaba, yo me senté a averiguar bien cómo era la cosa, como lo hacemos todos los psicólogos. Me senté a averiguar bien el asunto, resulta que el man iba a la iglesia, era para tener parejas, que lo mantuvieran. Entonces, si no eran pensionadas, Dios. si no tenían como una serie de rasgos económicos, pues no se metía con ellos. Entonces, todo de su discurso era como manipulador, ¿no? Ay, pobrecito yo tengo 70 años, pobrecito. Y así captaba a las personas, así me captó a mí, como no, este man puede estar mal.
porque tenía muy estructurada su narración a partir de que el pobrecito yo, que todos caíamos. Mi compañera enfermera cayó. Era como... Qué horror. Entonces, claro, Qué miedo. uno son personas que llevan toda su vida como creando una narración y manipulando el ambiente de una manera tenaz. Eso rompe cualquier forma de comunidad, ¿no? Es que Porque esos son estás los manipulando. recursos No hay del, bienestar, gente. esos son los recursos del narcisista. La narratividad. La manipulación. Los narcisistas son muy racionales, que no significa inteligente, no, pero sí Qué de bonita ser tan distinción. sí, de ser tan racionales, sí, porque no, yo cuestiono la idea de que manipular y hacer sentir culpable y mal a los que están alrededor mío, pues que eso es un acto inteligente, no sé qué tanto, la verdad. Pero sí son muy racionales y al ser tan racionales identifican muy bien cómo funcionan y cómo operan y cómo son los patrones de las otras personas. Se los memorizan tan bien que a través de eso manipulan. Entonces yo sé lo que a ti te hace sentir mal. Es la próxima vez que quiera lograr algo de tu parte, me voy por ahí porque al hacerte sentir culpable, voy a hacer que tú me des lo que yo quiero que me des. Y aparte, como te hago sentir culpable, yo tengo la razón. Entonces mi ego crece. Y después de que tengo la razón y te hago sentir culpable y te hago sentir mal, tú quedas como una persona en condición de necesidad. Y entonces Ujú. como quedas como una persona en condición de necesidad, después yo me hago el salvador. Uy, qué turbio. Y entonces como me hago el salvador, yo voy y te rescato y entonces tú me ves como la persona que, ay, tiene la razón, me salvó, me yo no sé qué. Y Sí. entonces ahí ellos se reafirman totalmente y uno queda ahí enganchado. Mira que tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un segundo de sadismo y masoquismo, ¿no? Claro, Soy tu salvador y tú eres el pobrecito, el masoquista. exactamente, Y yo soy tu sadista, entonces te domino. exactamente. En el momento en que tú quieras dominarme, entonces yo me vuelvo, en vez del sumiso, la víctima y te hago desde mi lugar de víctima sentir culpable para que vuelvas a bajar y yo pueda volver a subir. Son muy buenas víctimas. También. Mira que siento que tiene mucho que ver con los roles sociales de ser hombre, ¿no? Hay una parte de los roles sociales que tienen que ver incluso con la espiritualidad, en la que los hombres somos los salvadores, ¿no? Buda, Jesús, Dalai Lama, ¿sí? Son todas figuras Las figuras paternalistas de masculinas. salvación, ¿no? Y nosotros somos un montón de masoquistas que estamos ahí alabando de alguna u otra manera. Pues ya ofendí, pero pues no era la intención. Pero estamos ahí de alguna manera, párese y arrodíllese y vuelvas a parar. Claro, pues, claro, porque sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de O acuerdo. Yo sea, creo que mi paso espiritual ha pasado por ahí, por desvincular mi espiritualidad de figuras, una institucionales y dos masculinas y tomarlo más como una energía más distinta, o sea, que no te pertenece a un hombre o a una mujer, sino pasa por otros lados, es más abstracto. Pero claro, sí, pero es no, eso es otra importante, discusión. incluso desde, sí, como el de, no sé cómo decirlo, pero sí, dentro de la espiritualidad o dentro de la fe, incluso hay que poner en balance qué realmente patrones hay de uno o de la iglesia o de la congregación para uno adherirse a eso o no, Sí, ¿no? Si realmente estoy siendo un sumiso por gusto o porque me están poniendo en el lugar de sumiso o del pobrecito, que es lo que hace finalmente el narcisista, ¿no? Manipulando toda la relación, el vínculo y el ambiente. exacto. ¿Me quieres preguntar cuál es el narcisista que me ha marcado la vida? ¿Cuál es el narcisista? Pero es que hablamos tanto, rey. Que se Por me olvidan las eso, preguntas, bebé, por discúlpame. eso. Lindo, No, dime. lucerito espiritual. Dime, ¿cuál es ese narcisista que te ha marcado tu existencia? Gracias, gracias. Mi papá biológico. Tan rápido. Ay, sí. No, yo lo tengo muy claro. Él es un súper narcisista. Yo he analizado esto en terapia con mis terapeutas y en clase, cuando recibíamos clase, mucho. Mi papá tiene un perfil, bueno, mi papá. Yo no lo considero ya padre porque ya ni me hablo con él hace años, eh, pero sí, él tiene un perfil narcisista tenaz. ¿Qué pasa con los narcisistas? Y esta era una de las cosas que quería mencionar aquí, y es que son muy deseables socialmente. Dos puntos.
¿Qué significa ser deseables socialmente? Que caen bien, que son súper chéveres, Tienen que al muchos principio amigos. yo no sé qué, que se venden como la persona, sí, tienen como muchos amigos y son súper parceros, de, ay, yo no sé qué, muchos de los narcisistas son así, otros no, pero muchos sí son así. Y Es un entonces patrón, sí. caen súper bien. Entonces, por ejemplo, mi papá así fue que, digamos, enamoró a mi mamá, ¿no? Sí. Al principio súper caballero, súper yo no sé qué, porque ellos lo que buscan es eso, de nuevo, la racionalidad. Se meten en el mundo del otro, se hacen una figura de ellos súper adecuada y después, cuando ya tienen a la otra persona enganchada, por decirlo así, pues ya muestran su lado oscuro. Una paciente mía, reciente, Ay. estuvo con un chico así. ¿Y Y qué? la ganancia de la terapia fue que le terminó. Es que no había otra forma de salir de ahí. Pero el tipo al principio era así, ¿no? Como súper yo no sé qué, yo te quiero y todo eso. Y se presentaba como la víctima. Es que yo he tenido que vivir cosas muy duras. Es que yo no sé qué, yo soy una persona distinta, todo eso. Todo ese argumento para después excusar bajo de eso las manipulaciones emocionales que hacía de ella, de hacerla sentir culpable, de Eso. que ella valía menos, de yo no sé qué. Y, Seguramente con pautas cercanas a la ansiedad y la depresión a partir de la interacción en la relación. sí, totalmente. Entonces, Que eso pasa mucho, ¿no? En esta cultura yoica en la que estamos. No solo la vulnerabilidad se utiliza para manipular, sino que tiene unos efectos trascendentales en la vida del otro, ¿no? Manipulas tanto a partir del pesar, que además el pesar es un sentimiento horrible, que la otra persona, en medio de querer ayudar, empieza a sentirse frustrada y empieza a generar patrones de ansiedad. La ansiedad después, depresión, pum. Pues en terapia pasa Capitalismo. mucho eso, y yo lo estaba leyendo, porque ahorita pues, de hecho este tema me apasiona este año porque me han llegado muchos perfiles así, pero no porque ellos lleguen a terapia, sino incluso estadísticamente los que van a terapia son las personas que han estado alrededor de personas narcisistas. Estadísticamente. Claro, porque un narcisista no es capaz, al menos que pase una consecuencia muy grande para esa persona, pero no es capaz de decir, yo necesito cambiar, yo necesito terapia, necesito revisarme, hay algo mal que estoy haciendo. No son capaces de eso porque tienen que reafirmarse positivamente. Entonces, no son capaces de ir a terapia. Sin embargo, la red que está a su alrededor de amigos, de pareja, de familia, sí la pasa muy mal. La pasa muy mal, y como dice usted, entonces desarrollan, o sea, eso detona, esas dinámicas detonan mucha depresión, mucha ansiedad, muchas cosas, muchos rayes, parce. Y entonces esa es la gente, o sea, los que están alrededor de los narcisistas son las personas que van a terapia. Entonces, y las que uno en terapia recoge y dice como, ¿qué pasó? Y cuando uno ve el perfil y uno, pero pues, ¿qué haces con esa persona, amiga mía? Eso le dije yo a mi paciente, como que no tiene mucho sentido. A ver, me da por pensar que ya hemos dicho varios rasgos del narcisista, ¿no? El primero es que es una persona manipuladora, que no solo puede manipular personas, sino ambientes completos, contextos. Y dos, familias enteras. Lo he visto pasar. No solo familias, es equipos de trabajo, todo el mundo corriéndole a una persona que no hace nada. ¿Sí o qué? Dos, el segundo es que no tiene responsabilidad afectiva, o sea, no es consciente de las incidencias o consecuencias que tienen sus actos. Exactamente. Por ahora, dos. Empatía, no. Importante igual recuperar la diferencia entre tener algunos comportamientos narcisistas o ser pautas cercanas a tener una estructura completamente narcisista, ¿no? Que a veces, o sea, no nos vayamos al extremo y pensemos, no, yo una vez hablé de más en una reunión, yo soy un narcisista, ¿no? Sí. Una vez le conté mis problemas a un amigo y no lo dejé hablar de los suyos. Pues tenías necesidades emocionales, tu amigo te ayudó, pues no eres un narcisista por eso, pues, porque la gente puede exagerar. Sí, tampoco vamos a hacer el mismo ejercicio que han hecho todos los psicólogos, que es botar un concepto al aire y todo el mundo ya está triste y dice, estoy deprimido. Sí, que no es lo mismo. O no puede, en un síntoma de la ansiedad, no puede dormir y ya tiene ansiedad, un trastorno de ansiedad, no. Hay que tener cuidado con lo que asumimos, que escuchamos y reflexionamos en nuestra vida, no exageremos. Exactamente, entonces no, aquí yo creo que
la mayoría de casos de los que uno habla no son personas que tienen trastorno narcisista, sino que lo que hablamos al principio, en la parte narcisista de su desarrollo, ¿sí? En esa zona hubo algo por exceso y por defecto y tienen ese rasgo para compensar lo que vivieron muy alto. Entonces tienden a ser así. Y que no porque hayan vivido algunas situaciones, vamos a tenerles también como el, el pesar Pues, o asumirlos, o asumir el cuidado de ellos, pues porque todos también tenemos la capacidad de avanzar como en la reflexión y autocuidarse. Sí, ojo con eso, yo lo he visto muchísimo en terapia, y es que los narcisistas entrenan muy bien a las personas que están a su alrededor para justificarlos. Entonces, a mí me ha llegado más de una vez exparejas de narcisistas que están pasándola muy mal por todo lo que vivieron con una persona con estos rasgos. Sí. Y entonces uno les cuestiona la imagen que ellas o ellos, porque los manes también caen ahí obviamente, tienen de esa persona, y comienzan a justificarla. No, pero es que él hizo esto, no, pero es que ella ha vivido cosas muy duras, como, listo, sí, es verdad que seguramente ha vivido cosas muy duras, pero todos. Sí. Y nos hacemos cargo de eso. Entonces, parte de eso es que los narcisistas no se hacen cargo de sus cosas, sino se lo entregan a los demás para que se hagan cargo de sus cosas. Oye, pero el tema del narcisismo te ha colado. Sí, no, en terapia eso lleva un montón. Pero creo que como persona, más que como psicólogo, hoy podrías hablar a partir de la relación que expusiste personal con tu papá, porque siento que tienes varias cosas que has reflexionado, has hecho autocrítica, sí, y te han vuelto viga, parce, fuerte, ¿sí o qué? Sí. Entonces yo creo que también podrías hablar de eso un poco, ¿sabes? Me parece muy interesante, porque como te conozco como persona, sé que puedes dar unos recursos bien chimbados desde tu fortaleza. Sí, ahí, bueno. Vean, el principal recurso es: ¿todo el mundo puede cambiar? Claro que sí, pero tiene que venir del deseo de cada quien de cambiar. Y los narcisistas, por su estructura de personalidad, no tienen un deseo de cambio, porque no hay nada mal con ellos. Entonces, pues es muy difícil como uno decir, pues me quedo esperando a ver si en algún momento se da cuenta de lo. No. Muchas veces la cosa más fácil es, pues chao. Desapegarse. Yo me desapegué a mi papá. Porque sano, abandonar es sanísimo. Sí. Abandonar es distinto a huir, pero abandonar es sano a veces. Sí, claro, pues incluso huir también. Huir es un comportamiento que tenemos nosotros exactamente, de supervivencia. O sea, cuando no estamos en un espacio en que podamos estar tranquilamente, correr y huir también es sano, porque nos protege. O sea, también eso está bien, pero bueno, es difícil con las personas narcisistas. A mí, yo recuerdo una vez, cuando yo terminé el bachillerato, un tío me dio la opción de, ¿y por qué no vienes a estudiar la carrera aquí a España? Porque él está en España. Y entonces yo le dije, bueno, puede ser interesante, y estamos explorando la idea. Y le dije, en ese momento sí me hablaba con mi papá biológico. Con el donante. Con el donante. Y le dije, mira, hay esta posibilidad, todo eso. Y ¿sabe qué me dijo? Como, ¿me vas a dejar solo? ¿Te vas a ir? O sea, una persona 20 años mayor que yo me está dando la responsabilidad afectiva a un chico que acaba de terminar bachillerato, 17 años, de sostenerle la vida. Parce, qué loco esa experiencia, parce, porque desde un ser narciso, pues estar como manipulando y ejerciendo poder dentro de toda la dinámica familiar, ¿no? Se alejó tal, todo lo que pasó. Entonces, pues es como un llamado también a empezar a pensarnos a nosotros mismos desde la responsabilidad afectiva, ¿no? Que a ver, la responsabilidad afectiva es un proceso, no una existencia, ¿no? Nosotros acá hablamos de muchos conceptos. Tratemos todos que esos conceptos no sean como un ejercicio en el cual nosotros lo veamos como un estándar de llegar a cumplir, no, sino realmente un proceso en el que hay que pensarlo y hay que también valorarlo de una manera positiva dentro de ese proceso. Y asumir la responsabilidad afectiva para crear espacios de bienestar es importante. Y también evaluar qué personas nos hacen bien o qué personas nos hacen mal, ¿no?
Y también, incluso dentro de las dinámicas familiares, no todo vínculo, sea padre o sea madre, o hermanos y eso, tiene, o primos o tías universales de esas que critican y moldean tu comportamiento, pues son necesarios, ¿no? También un llamado a pensar los vínculos familiares, ¿no? Una vez se soporta vínculos pensando que por que nos enseñaron a mantener la familia es importante y no siempre. Sí, no, la familia no se tiene que idealmente mantener, no. Sí, eso no. Pues si no hace bien, si es tóxica, si yo no sé qué, pues bueno, se puede ir hacia otro lado, o sea, la base es el respeto, y si no hay respeto ni siquiera en la familia, que son los que lo acompañan y lo quieren a uno, pues hasta ahí llego. Pero tremendo vivenciar como un espacio así, tener la fortaleza también de denunciarlo públicamente, ¿sabes? Chimba, papi. Se ve. Por eso hay que trabajarse las cosas en terapia. Porque cuando uno se trabaja las cosas en terapia, pues ya es parte de la historia y uno ya está sobre eso. Pero sí, definitivamente conectando con lo que usted decía, una de las características de los perfiles narcisistas o las personas que tienen rasgos narcisistas altos es la no empatía. O sea, es una imposibilidad, incluso eso está justificado neuronalmente, la parte cerebral que genera la empatía en ellos está bloqueada, o sea, no lo genera. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando me iba a ir a España y todo eso, o bueno, cuando planeaba, al final no fui y terminé estudiando aquí, ahí fue cuando nos conocimos. Sí. Eh, que hace ahorita. Y era de que su necesidad, obviamente como papá seguramente sintió, bueno, como papá, sintió como que, mi hijo se va, y entonces tenía una necesidad afectiva de, no quiero estar lejos de mi hijo. Digamos que había sido así. Su rasgo narcisista sale cuando él pone su sentimiento sobre mi proyecto de vida y dice, me vas a abandonar, me vas a dejar así y me hace responsable de sus emociones. Eso fue lo narcisista. A mí me parece que es importante hacer como una acotación. Y es importante saber en qué lugar estamos en los vínculos. Es importante saber qué juego estamos jugando en los vínculos que construyamos o que por un ejercicio cultural como lo de la familia, pues asumimos, queramos o no. Es importante saber, sí, en qué lugar estamos. Pero lo que sí no creo que sea permitido desde lo que es responsable efectivamente con el otro es poner efectivamente esos sentimientos. Tengan en cuenta esa distinción, ¿no? Es importante saber qué juego jugamos con los otros, pero no es importante y no es positivo poner mis sentimientos por encima del otro. Que sería un rasgo narcisista, ¿no? Yo. Exactamente. Yo primero, yo segundo, sí. Yo tercero y se queda para mí. Esa es una de las estructuras de los narcisistas o de los rasgos narcisistas que uno tiene, y es totalmente yo soy el centro del mundo. Pues por eso les va tan mal con el reconocimiento afectivo y con la empatía, porque la empatía, por ejemplo, cuando uno es papá, mamá, bueno, la figura de preferencia, una de las cosas que uno hace, incluso como terapeuta, es poner en espera las necesidades de uno para darle paso a las necesidades del otro. Y eso es empatía. ¿Sí? También sentir cómo te sientes, como yo no sé qué. Esos movimientos emocionales son los que los narcisistas no pueden hacer fácilmente. Se les complica un montón. Acá hemos hablado en varios capítulos de la importancia de estar en tribu, ¿no? De estar en grupo. Que esos grupos humanos sean importantes en cuanto a que se le dé el valor a tus sentimientos y tú poderle dar el valor al otro, ¿no? Hemos hablado de tejer red entre hombres, hemos hablado de también tener en cuenta como que los hombres no nos podemos expresar por cuestiones culturales muy bien sobre nuestras emociones. Entonces yo creo que una parte, ya como nosotros como hombres, habiendo sido dueños de muchos espacios de poder, habiendo sido dueños de, como de muchas dinámicas en las cuales nuestra voz ha sido más valorada, pues yo creo que también es importante, como lo hemos hablado, de construir red entre nosotros, y no solo entre hombres, entre toda la humanidad, pues es importante empezar a pensarnos cuáles son los sentimientos del otro y en qué momento yo puedo activar los míos. Es un rasgo del bienestar, porque las personas narcisistas solo están pensando en su yo individual
Y acá hemos hecho el llamado constantemente a que se abran espacios en los que, sí, la vida sea conjunta, común y cooperativa, ¿sí? Sí, yo creo que cuando uno tiene rasgos narcisistas tan marcados, uno la debe estar pasando muy mal internamente. Efectivamente. Porque, o sea, imagínense, todos, cierren los ojos donde estén. Ahorita el que va manejando. ¡Pah! Ay, Llegar al tránsito y que narcisista. Sí, exactamente. Chisetazo. ¿Qué tal nos está escuchando un médico en medio de la cirugía? Cierren los ojos. Ay, por ahí no era. El corte. Por favor, también aprendamos a decir en qué espacios podemos tener momentos de calma y cerrar los ojos. No sean tan carechimbas, no lo vayan a hacer mañana. Pero bueno, sigo con mi ejercicio. Imagínense cada uno, si no puede cerrar los ojos, imagínense, o sea, ¿qué debe pasar emocionalmente en una persona narcisista cuando otra persona quiere hablar de sus emociones y este no lo puede dejar? O sea, yo creo que deben sentir un sentimiento de angustia interna muy hijo de madre, de si Fuerte. yo no pongo mis emociones ahorita, van a ser negadas y yo voy a ser invisibilizado. O sea, ellos andan con un miedo constante de no, pues, de que no van a tener atención, o sea, de ser muy jodido también, digo yo, vivir con eso, o sea, no voy a tener atención, no voy a tener un lugar en el mundo, si no me sigo comportando así, voy a perder mi centro, una necesidad de afecto y de valoración o de aprobación constante, ¿sí? Que no se hace desde un lugar de, ay, por favor, apruébame, sino yo mostrándome y todo eso. O sea, exactamente. Entonces, debe ser también muy duro, o sea, muy pesado cargar eso, la deben estar pasando muy mal, pero como no hay la capacidad emocional de aceptar que la estoy pasando muy mal, porque yo no puedo mostrar debilidad, yo tengo que ser fuerte, además yo soy el que tiene la razón y todo eso, tampoco tienen la capacidad de levantar la mano y decir, ay, necesito ayuda. O sea, también la están pasando muy mal y lastimosamente no son los que más van a terapia. Y aparte están haciendo que las personas a su alrededor la pasen mal. Sí. A mí me estás hablando, y claro que es un rasgo de narcisistas, y me estás hablando de personas efectivamente inseguras, pero sobre todo rotas. Sí, pues sí. En efecto, y gestionar la vida a partir del dolor genera muchísimo más dolor, ¿no? ¿Sabes? Si tienes una inseguridad, pues más que ponerla en juego a partir de la cara de fortaleza, porque eso es importante reflexionarlo. Todos tenemos caras de fortaleza frente a algunas cuestiones de nuestra vida. Bajemos la cara de fortaleza, aprendamos a sentirnos vulnerables, no vulnerados, pero sí vulnerables, sin manipular a partir de la vulnerabilidad, pero sí pues valorar que también la hemos pasado mal y no, pues tratar de gestionar esa fortaleza que nace de la vulnerabilidad de una manera positiva, no pavoneándonos, no ejerciendo formas de poder frente al otro. Eso pasa mucho en los machismos, ¿no? Esa es la base. La base, que realmente son hombres inseguros. Pues yo he pasado por la inseguridad masculina años, parce, porque desaprender esto es horrible. Pero es entretenidísimo y es bonito al final. Que falta camino, falta muchísimo. Pero es importante como en medio de todos esos miedos, en medio de todas esas fortalezas del hombre viril, del hombre que cuida y protege, del hombre que es dueño de una mujer y a partir de ahí nacen los celos de eso, pues es importante saber que la vulnerabilidad es importante para reflexionarla, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno es celoso, pues uno pone una máscara re dura y no puede reflexionar frente a sus contextos y a partir de los celos, el que la pasa más mal, en principio, después las consecuencias, pues es el hombre. Y sí, habiendo sido dueños de tantos espacios y tantas formas de patriarcalidad, los celos son pesadísimos. Pues nuestras estructuras que pueden ser cercanas a lo narciso, pues es importante valorarlas para no seguir haciendo daño, incluso dentro del machismo y la misoginia. ¿Te acuerdas la anterior sesión? Otra vez estoy con el chip de psicoterapia. Dale, psicólogo, dale. En el anterior capítulo hablamos de los celos, ¿no? Que los celos es una mezcla de amor, pasión y deseo. Con miedo, o sea, claro que son pesados los celos, claro que uno la pasa mal porque pues uno está con mucho miedo y sentir miedo pues es horrible. Es necesario a veces, pero cuando es irracional, entonces uno dice como que
Estoy cargando con un montón de miedo y de angustia. Sí saben que el cerebro no sabe diferenciar de cuando lo vivimos a cuando lo imaginamos, ¿no? O sea, cuando vivimos algo estresante, el cerebro reacciona igual que cuando nos imaginamos cosas estresantes. Pero otra vez nos estamos desviando, ¿no? No, pero mira que las personalidades narcisistas tienen mucho que ver con el amor romántico. La idealización de un espacio y tratar de llevarlo, ya, la idealización del amor, y llevarlo parce. muchísimo como al deber ser, pues nos hace manipular el ambiente. ¿Sabe qué me acordé? Con eso del amor romántico y todo eso, claro, cada vez que yo pienso en amor romántico, pienso en Disney y el príncipe y la princesa. Pues ahí, yo quería hacer este post, pero no he encontrado el video para hacerlo en el Instagram. Eh, eh, yo no sé si ustedes han visto la película de Into the Woods. Aquí le voy a poner la imagen, aquí. Breve. ¿Listo? Todo. Ahí. Ahorita lo voy a poner en su cara, va a ver. Breve. Para que la atención esté dedicada solo a mí. Listo, dale. Yo estoy mute y estoy escuchando. Y entonces en la película es una película muy chévere de varios cuentos de hadas que terminan todos en un bosque resolviendo una situación. Y entre esas está la Cenicienta y el príncipe. Y entonces la Cenicienta escapa y se le queda la zapatilla y el príncipe va al bosque y va a buscarla y en medio de que va al bosque y va a buscarla, el príncipe encuentra otra vieja y también le coquetea. Y después, más adelante en la historia, Cenicienta se da cuenta y todo eso y le dice, pero tú no deberías ser encantada, no eras el príncipe azul, algo así le dice. Y el príncipe le responde, sí, claro, pues es que me enseñaron a ser encantador, no sincero. Claro. Es buenísimo. Claro, y en efecto, esta cuestión del hombre que se levanta todas, el típico todas mías, ¿no? Todas me las levanté, todas las son mías, pues es el típico hombre, pues que también es narciso. Claro. Y está manipulando todo. Porque es la necesidad de sentirse admirado y deseado todo el tiempo. Porque como en su infancia, por exceso, por defecto, ya lo dijimos al principio del capítulo, se le negó o se le hizo una super película de que eso era. Uf. Entonces está compensando. Entonces, para los que vivieron mucho esa, que los idolatraron, mejor dicho, de chiquis o de adolescentes. Que no lavaron un plato, que no saben lavar calzoncillos, que no pueden barrer. Entonces, esas personas, efectivamente, todo el tiempo creen que el mundo es así. Y entonces tienen que acomodarlo a su manera. Y para los que no lo vivieron, acomodan el mundo para hacerse sentir que son importantes. Porque como no lo vivieron, tienen que autocompensarse. Ya, y ahora que lo viven, salen las pataletas de adulto, ¿no? Estaba leyendo, cuando he leído estos temas de narcisismo y todo eso, hay una cosa súper interesante. Y a mí eso no me cambió la visión del narcisismo, pero sí me la amplió mucho. Y es que una cosa que hacen muchos perfiles narcisistas, no gente que tengan trastornos de narcisismo, pero sí tienen estos rasgos muy elevados en su personalidad, recuerdan las cosas que pasaron en el pasado y se ponen como protagonistas o salvadores de esa situación. Entonces, yo conozco una situación, sí, ya voy, para que se lo aclare. Yo conozco una situación de un man que tuvo una situación familiar difícil, sus papás tuvieron que trabajar mucho, la resolvieron, y entonces él participó de esa resolución porque lo pusieron a hacer cosas en medio del trabajo y todo eso. Y él recuerda, y es un recuerdo falso porque sus papás lo dicen, pero él recuerda como si él hubiera salvado, no los papás, sino como si él hubiera hecho las cosas para salvar y hubiera sido él el que salvó la patria para todos. O sea, tergiversan, o sea, es tanto el malestar y la necesidad de protagonismo, no lo quiero mencionar como en términos coloquiales, sino en términos ya mentales, o sea, de salud mental, es tanto la necesidad de ser reconocido que cambia, y yo creo que inconscientemente no se da cuenta, cambia los recuerdos pasados para él ser el héroe de la historia. Momentos como Israel con Palestina. Uy, no se vaya allá. Elabore. Pero esto no es de película, pero es como Israel con Palestina. Efectivamente, se centra, es una antropocentrismo, se centra mi propia experiencia en medio de todo
lo que está pasando alrededor y solo tengo la lectura personal, que lo cual es dañino y lo cual tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad que estamos viviendo, ¿sabes? Porque nos estamos poniendo en efecto antropológicamente en el centro, ¿sí? Antropocentrismo. Sí, El hombre y la humanidad y la mujer están mediando todo su ambiente a favor de la humanidad, ¿sí? Lo cual es mentira, porque claro. tenemos todo un sistema natural y biológico en el que Es un tenemos que pensamiento incidir narcisista de y nuestra especie. en nuestra especie, y en efecto no hemos elaborado, por ejemplo, el cuidado por los recursos naturales desde un sistema. Yo, por ejemplo, Estados Sí. Unidos. Estados Exacto. Unidos siempre se pone como el héroe. Él fue, él salvó, ellos hacen, ellos deshacen, pero solo por ayudar. Y crean Es problemas en relatos otras naciones para ir a intervenir, y eso pasa en las y personas se muestran como narcisistas. salvadores. Son Exacto. estados narcisistas. O sea, esto puede ser análisis de su empresa, de su emprendimiento, de su familia, o sea, esto puede, de su ciudad, o sea, puede pasar en todo lado, pero sí, efectivamente, Y eso en pasa. Y efecto, entonces cuentan las historias, cuentan los relatos, acomodan las cosas para ellos ser los salvadores, porque recuerden que la manipulación, el entrar, intervenir sobre las cosas y acomodarlas a mis deseos y a mi perspectiva, es una de las herramientas de los narcisistas que funciona por sus necesidades. yo voy a decir lo mismo, pero con personas. Básicamente, culturalmente, socioculturalmente, estamos permeados por el narcisismo. Y al verlo en todas las esferas sociales, es muy probable que nosotros tengamos pautas cercanas en eso. Por eso, a eso. Seguramente. Entonces hay que empezar a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestros espacios. Marica, revísatelo. Si te sientes identificado con alguna de las cosas que hemos dicho hoy, No te des látigo. No apeles a la culpa judeocristiana para darte el látigo y pero encerrarte hazte en tu responsable cama. Exacto. de eso. Hazte responsable de, ok, tengo que ir a sanar mi infancia. Ok, tengo que ir a sanar la forma en que veo la vida y tengo que ir a abrirme un poquito y bajar la cabeza. Eso está bien, porque si no, soy un orgulloso y por el orgullo a mí no, el primer partido quedó doblado. Entonces, sí, exactamente. Malísimo. Entonces sí, ¿no? Porque pues de pronto sí te vas a partir y eso ya no está chévere. Entonces, o sea, hay muchas maneras de partirse. Metafóricamente tocas fondo. ¿Y quién quiere tocar fondo? No. O sea, no es necesario en esta vida tocar fondo para aprender. Hay gente que lo busca, sí, pero podemos aprender de otras maneras. Y si estás en crisis, la crisis también es supremamente agenciadora si realmente te posicionas en el lugar de que quieres un cambio y lo decides así. Esto me lo enseñó una ex compañera de trabajo, y hay un autor humanista en psicología, se me olvidó quién es, perdón, es que tengo tantos nombres en la cabeza de tantos autores que de verdad los confundo. Y hay gente todos los días, además. Y veo gente muerta. Pero la frase es que la crisis es creadora de conciencia. Uh-huh. Y es muy bonito, porque entonces es una forma de afrontar la vida. Es, si estoy en crisis, entonces, y la gestiono, tengo la posibilidad de crear mejor conciencia sobre mí mismo, sobre lo que me está pasando. Y la conciencia es sanadora, mueve recursos y mejora ayuda, tus espacios. y ayuda a... Sí, exactamente. Ayuda a sanar y a moverse hacia adelante. Entonces, yo sí creo que los narcisistas la están pasando muy mal. Me he encontrado muchos y la están pasando muy mal, pero pues no son capaces de aceptarlo, y eso es muy duro porque, ojo, claro, varias preguntas saldrán de todo esto, y una de esas es, ¿y entonces un narcisista no puede cambiar y todo eso? Ya he dicho que sí. La cosa para el cambio, y uno lo ve en terapia, no solamente con perfiles narcisistas, sino como con un poco de todo, y es si uno valora lo que debe cambiar como positivo, no lo va a cambiar. Entonces, si los narcisistas, que esto ya me ha pasado en terapia, y ahí es donde digo, es que no hay más para adelante, logran reflexionar sobre sus acciones de manipulación, de necesidades emocionales, de discurso, y aún así, o sea, lo logran ver conscientemente, y aún así dicen que eso es un signo de fortaleza, de valentía, de carácter, de yo no sé qué, o sea, lo valoran como positivo, no hay nada que hacer. Hasta que esa persona no diga, oiga, sí, eso, gracias por tu serme en la cara. Eso es negativo, o sea, hasta que la persona no dé el clic de decir, uy, sí, esto no
no es beneficioso para mí ni para los míos, hasta que no hagan ese clic, la gente no puede cambiar. Por eso hay que bajar cabeza. Y cuando uno va a terapia o donde el cura, donde sea que uno vaya a transformarse, todos sabemos que necesitamos decir, uy, sí, 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 qué pena, uy, sí, baila, baila, baila. No, sí, perdón. Y movernos hacia adelante. Eso es algo que los narcisistas les queda es un reto muy grande para ellos hacerlo. Muy, muy grande. Y no se les pasa por la cabeza como una idea. Entonces, no suelen salir de ahí y son súper manipuladores y la gente entonces comienza pues, A flaquear. a flaquear y los de alrededor comienzan a flaquear. Entonces, Es importante pues identificar algunas cositas de eso. Realmente incluso podríamos empezarnos a pensar espacios donde todo sea equiparable, equitativo o cooperativo, ¿no? Y una de las formas de hacerlo, por ejemplo, los hombres que hemos sido dueños de tantos espacios, la típica fiesta, ejemplo. Uno va a una fiesta y hay un man que habla toda la noche y jajaja, sí. No está mal, hay gente muy chistosa y hay gente que da el espacio para hablar. Pero me ha tocado en par fiestas de personas, no mis amigos, pero sí como desconocidos, donde el juego de egos es supremamente fuerte. Solo hay espacio para que unos cuantos hablen. O solo habla un solo ser humano. Entonces, y todos se sienten alrededor. sí, como, sí, jajaja, sí. Y está chévere cuando conoces a esa persona y es tu amigo y tal, pero también hay que empezar a valorar cómo puedo dar la opinión y el espacio a otra persona. Dentro de nuestra cotidianidad podemos escuchar a los otros. ¿Listo? Ese podría ser un tipcito, ¿no? Empezar a escuchar a los demás. Para ti, querido amigo, amiga, amigue, narcisista, puedes escuchar a los demás y puedes valorar los sentimientos del otro. Si estás sufriéndolo, pues te vas a dar cuenta que con el tiempo todos tus vínculos se van a ir a la ñola, es decir, a la con chinchina, por no decir mierda. Entonces, empecemos por ahí, cositas pequeñas, ¿no? Acá si algunas personas nos escucharon, ya dimos bastante desde la experiencia de los dos, sobre todo este gran psicólogo, pues puedes valorar y empezar a valorarte. ¿Te has revisado algo? Bastante, ¿sabes? Hoy hemos hablado bastante del tema en cámara ahí, ¿no? Y pues sí, marica, me lo revisé hoy en varias cuestiones, sobre todo como hombre. Pienso yo que a veces hay que ceder y dejar de hablar desde eh, la masculinidad y empezar a crear espacios donde más voces y más diversas sean pues tenidas y valoradas. Eso yo creo que la diversidad en la vida es lo que realmente da fruto en las interacciones y en el bienestar. Por eso hago el llamado a que empecemos a escuchar al otro. Nutrirse de historias es también supremamente beneficioso para el bienestar. Entonces creo que ese es el primer momento. Y yo quiero escucharte hoy, pequeños saltamontes, que te revisaste, apreciado. Yo me acabo de revisar algo que dije y quiero redecirlo en el capítulo de hoy, y es, sí, o sea, la única manera de lidiar con una persona narcisista o con rasgos narcisistas altos en nuestro contexto no es escapar solamente. Esa es una opción y es válida, pero no es la única. Pero en eso quiero retomar de que otras formas de poder relacionarnos con estas personas de una manera un poco más sana y menos perjudicial es con los juegos psicológicos. Ya hemos hablado de esto, yo hablo de esto un montón ya en el trabajo, seguramente me odian de tanto que los menciono. Y es, si está jugando a la víctima, pues uno no jugarle al victimario, o sea, no ser la parte complementaria. Si está jugando al salvador, uno no jugar a la víctima que necesita ser salvada. ¿Sí? Si está jugando al victimario, uno no jugar a la víctima. O sea, no ser complementario a estos roles, eso requiere mucho trabajo, mucha conciencia, pero sí, sí se puede. Y rompiendo esas dinámicas, igual es la persona que tiene estos rasgos narcisistas hace como, uy, y puede tener un margen de cambiar. O sea, sí se puede, pero pues tenemos que hacer el trabajo juicioso. Y también importante valorar, y a mí me encanta decirlo porque lo veo en muchos espacios de hombres, que, ay, pobrecito, yo reflexioné y soy el putas por haber reflexionado, yo la pasé muy mal a partir de mi masculinidad. También aprendamos a que vulnerarse, pues hay que valorarlo, no para gestionar ambientes y manipularlos. Sí, ay, pobrecito yo, entonces yo necesito ser maternado y cuidado de las huevas. Yo ya fui a terapia, entonces no. Yo ya soy Acá todos tenemos el capo. Sí, yo ya el aliade, que es la figura que no, quiero yo. Entonces es importante también, no solo lo que dice David, de empezar a dejar de jugar el juego y empezar un juego como equitativo o de iguales,
pero también no generar espacios en el que la vulnerabilidad sea como la forma de manipular. Exacto. Ahí está nuestro mensaje. Sí. Gracias, gente, por estar en este capítulo. Gracias. La pasamos muy chévere haciéndolo y hablándolo. Y nada, recuerden, estamos en todo. Denle like al video, comenten, compartan. ¿Sí? Recuerden, estamos en todas las redes sociales. Bueno, en todas no. En TikTok, en YouTube, en Instagram y en Spotify. Bumble, Tinder, hace poquito abrimos Grindr si necesitan también. Como MK. Entonces, revísatelo. Y nada, siempre abiertos a escuchar y nos vemos la otra semana. Las mejores, las Vemos en el mejores. camino. Chao. Aguante pensarse la vida.